Si de verdad existe un Dios, que lo pruebe aquí y ahora, exclamó con voz firme el profesor Héctor Salinas frente a casi 200 estudiantes que lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Durante más de 25 años, aquel hombre había convertido su clase en un campo de batalla intelectual donde la fe rara vez salía con vida. Con argumentos precisos y una lógica implacable, había derrumbado las creencias de generaciones enteras de jóvenes. Pero ese lunes no sería como los demás. Entre los rostros habituales apareció un nuevo estudiante, alguien que no parecía intimidarse ante su fama, alguien que traía consigo algo diferente, algo que incluso el propio Héctor no podía anticipar. El Auditorio 3 de la Universidad Nacional Autónoma se llenaba todos los lunes a las 10 en punto. Nadie asistía por obligación, lo hacían por curiosidad, por morbo o por admiración. El doctor Salinas se había ganado una reputación que trascendía las aulas. Sus clases de filosofía moderna eran legendarias no solo por su brillantez, sino también por la intensidad con que destrozaba cualquier argumento religioso. Lo llamaban el martillo entre sus alumnos, porque cuando entraba a debatir con alguien que creía en Dios, no dejaba piedra sobre piedra. Héctor disfrutaba esa fama como un artista orgulloso de su obra. A sus 52 años, con el cabello gris peinado hacia atrás, el traje oscuro sin una sola arruga y una mirada tan fría que podía apagar el entusiasmo de cualquier soñador, era considerado el símbolo del pensamiento libre en una sociedad que, según él, seguía encadenada por la superstición. Ese lunes de octubre, mientras repasaba sus notas antes de entrar, no sabía que su vida estaba a punto de girar hacia algo que no podría explicar con lógica. Entró en el aula con paso firme, colocó su portafolio de cuero sobre el escritorio con un golpe seco que hizo callar a todos y saludó sin sonreír. Buenos días. Hoy seguiremos con Nietzsche y la muerte de Dios. Anunció, pero antes quiero hacer un pequeño experimento. Sacó de su bolsillo un reloj antiguo, herencia de su padre muerto hacía más de 3 décadas, y lo puso frente a todos sobre la mesa. Le daré exactamente 3 minutos a Dios para demostrar su existencia, dijo con ironía medida. Si existe, si es todopoderoso, que tire este reloj al suelo, que haga temblar el edificio, que se muestre ante nosotros. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el zumbido de las luces. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron con nerviosa complicidad. Lucía Méndez, una estudiante de primer año que escondía un pequeño crucifijo bajo la blusa, sintió un nudo en el estómago, pero no se atrevió a hablar. Los 3 minutos pasaron lentamente, con el tiempo estirándose como si el aire mismo se negara a moverse. Cuando el reloj marcó el final, Héctor lo guardó con una calma teatral. Como pueden ver, murmuró, el silencio de Dios no es misterio, es vacío. No existe. Es una invención humana, un refugio para los débiles que temen la realidad de un universo sin propósito. Abrió su viejo ejemplar de Así habló Zaratustra y comenzó a leer con voz grave, esa voz que imponía respeto y arrastraba la atención de todos. Mientras hablaba sobre el superhombre y la necesidad de liberarse de la moral religiosa, la puerta del fondo se abrió sin ruido. Nadie lo notó, salvo quizás el destino. Un joven entró despacio y se sentó en la última fila, al extremo izquierdo. Tendría unos 30 años, cabello oscuro hasta los hombros y una barba cuidada, sin pretensión. Vestía de forma sencilla, pantalón de lino beige, sandalias gastadas y una camisa blanca de algodón, con un manto color vino que le caía sobre los hombros. No llevaba mochila, ni teléfono, ni cuadernos. Solo se sentó y observó con una calma que, de haber sido advertida, habría inquietado a cualquiera. Héctor, ajeno a esa presencia, seguía escribiendo en el pizarrón, Dios ha muerto, Nietzsche. Solía repetir que incluso Nietzsche había muerto, pero sus ideas seguían vivas porque las ideas, decía, no necesitaban de dioses para trascender, solo de mentes dispuestas a pensarlas. Entonces una voz interrumpió el aire. Profesor Salinas. No fue un grito, pero resonó con una claridad que hizo que todos giraran la cabeza. Héctor se detuvo en seco, desconcertado.
Nadie interrumpía sus clases, él lo había prohibido desde el primer día. Entrecerró los ojos, buscando al intruso. No lo reconocía. ¿Sí?, preguntó con tono seco. El joven se levantó con serenidad. Sus movimientos eran tan naturales que parecían coreografiados. Usted dice que Dios está muerto, dijo, pero, según su propia lógica, ¿cómo se puede matar algo que nunca vivió? Si Dios no existe, Nietzsche no mató a Dios, solo una idea. Pero al reconocer que esa idea podía ser muerta, ¿no admite también que tenía una forma de vida propia, una fuerza que influía en los hombres? La pregunta flotó en el aire. Héctor sonrió, esa sonrisa suya de depredador intelectual. Interesante juego de palabras, respondió con sarcasmo. Pero confundes metáfora con realidad. Nietzsche hablaba del fin de la influencia cultural de Dios, no de su existencia literal. El coco no existe, pero el miedo al coco sí afecta a un niño. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo te llamas? El joven lo miró sin prisa, con ojos oscuros que parecían atravesarlo. Mi nombre no importa, dijo suavemente. Lo importante es la verdad que discutimos. Un murmullo recorrió la sala. Lucía sintió un escalofrío inexplicable, una mezcla de esperanza y temor. Héctor, molesto, dejó caer su libro sobre el escritorio. Mira, muchacho, dijo con voz más alta, esto no es la plaza pública. Estás en mi clase y aquí las reglas las pongo yo. Si vas a hablar, dame tu nombre y tu credencial. El joven inclinó la cabeza y, tras una pausa, respondió, puedes llamarme Joshua. El nombre cayó con simplicidad, pero resonó más de lo esperado. Bien, Joshua, replicó Héctor con impaciencia. Ahora si no tienes nada más que aportar, si solo vas a jugar con palabras, siéntate y escucha. Quizás aprendas algo. Pero Joshua no se movió. Puedo hacer una pregunta más, ¿verdad?, dijo tranquilo. Algunos estudiantes soltaron risas nerviosas. Nadie hablaba así al doctor Salinas. Este cruzó los brazos, irradiando autoridad. 30 segundos, concedió. Joshua asintió. Usted le dio 3 minutos a Dios para probar su existencia lanzando un reloj. ¿Considera que ese es un método válido de investigación filosófica? La pregunta, aunque simple, lo tocó en un punto que Héctor no esperaba. Fue un ejercicio retórico, respondió, con voz más tensa de lo usual. El punto es que afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Si los creyentes aseguran que Dios es todopoderoso y que interviene en el mundo, que lo demuestren. La falta de respuesta es evidencia de su inexistencia. Joshua comenzó a bajar lentamente los escalones, acercándose al frente. Evidencia de ausencia, o evidencia de que Dios no actúa según tus exigencias, dijo sin levantar la voz. Si yo te pidiera demostrar el amor que sientes por tu padre fallecido con un acto arbitrario en los próximos 3 minutos y no lo hicieras, ¿significaría eso que nunca lo amaste? ¿O simplemente que el amor no se mide de esa manera? El silencio que siguió no fue como el anterior. No era incomodidad, era expectación. 200 personas contenían la respiración. El rostro de Héctor se tensó, la mención de su padre lo golpeó por dentro. Intentó racionalizarlo, pura coincidencia, una metáfora inocente. Pero el malestar no desaparecía. El amor es una emoción humana que puede observarse a través de acciones, respondió con rigidez. Dios, según la teología, es un ser, no una emoción. Los seres se manifiestan de forma concreta. Estás confundiendo categorías. Joshua ya estaba a pocos metros de él. La luz que entraba por las ventanas caía sobre su figura de manera extrañamente brillante, como si el sol lo buscara a él solo. Nadie se movió. Algo en el aire había cambiado, aunque nadie supiera exactamente qué. Está bien, respondió finalmente Joshua, con una serenidad que contrastaba con la tensión que se respiraba en el aula. Si vamos a hablar de categorías, hablemos en serio. Dime,
Héctor, ¿en qué categoría colocarías el amor de una madre hacia su hijo? ¿Lo considerarías algo medible, cuantificable? ¿Dirías que es real o que solo existe dentro de los impulsos químicos del cerebro? Las palabras del joven flotaron en el aire como una trampa invisible que poco a poco se cerraba. Héctor lo notó, pero su orgullo era demasiado grande para admitirlo. Tomó aire, enderezó los hombros y respondió con ese tono seguro y algo arrogante que usaba cuando explicaba algo que, para él, era obvio. El amor maternal, dijo, es un producto de la evolución. Las hembras de las especies que desarrollaron vínculos protectores con sus crías tuvieron más probabilidades de supervivencia. Se trata de un mecanismo biológico, un código genético diseñado para garantizar la continuidad de la especie. Nada místico, nada divino. Joshua asintió despacio, como quien ya conoce la respuesta, pero solo busca que el otro la diga en voz alta. Entonces, si tu madre, cuando aún vivía, te decía te amo, lo que en realidad expresaba era, mis genes fueron programados para liberar oxitocina cuando estás cerca, porque eso aumenta tus posibilidades de vivir y transmitir parte de mi información genética. ¿Eso era lo que realmente significaba cuando te abrazaba de niño? El aire cambió en un instante. La mención de su madre fue demasiado. Héctor dio un paso adelante, su rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas. No sé quién demonios eres ni de dónde saliste, dijo, su voz subiendo hasta llenar el auditorio, pero esta conversación terminó. Estás fuera de mi clase. Ahora. La autoridad de su tono hizo que varios estudiantes se removieran nerviosos. Algunos, anticipando el escándalo, sacaron sus teléfonos. Pero Joshua permaneció inmóvil, no desafiante, sino con una tristeza profunda que parecía envolverlo. No vine a faltarte al respeto, Héctor, dijo con voz baja, casi compasiva. El hecho de que usara su nombre de pila sin el título académico fue como una bofetada. Vine porque tu dolor es real. Y alguien tiene que escucharlo. Héctor lo miró con desconcierto, incapaz de ocultar la confusión. ¿Mi dolor? No tienes idea de quién soy ni de lo que he vivido. Joshua sostuvo su mirada, y por un instante Héctor sintió algo extraño, como si aquel hombre pudiera verlo realmente, no por fuera, sino por dentro, como si leyera los pliegues de su alma. Sé que perdiste a tu padre cuando tenías 22 años, de un infarto repentino. No hubo aviso, no hubo despedida. Sé que 3 años después tu madre murió de cáncer y que, en su lecho, le prometiste que si Dios la salvaba, creerías. Pero no lo hizo. Y desde entonces has edificado un imperio intelectual sobre las ruinas de esa promesa. Y cada vez que destruyes la fe de un estudiante, no lo haces por amor a la verdad. Lo haces porque no soportas estar solo en tu incredulidad. Un murmullo recorrió el auditorio como un temblor. Nadie entendía cómo aquel desconocido podía saber algo tan íntimo. Héctor retrocedió, con el rostro pálido. Su mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación racional. Tal vez lo había investigado. Quizá era un fanático obsesionado, un exalumno vengativo. Pero no. Nadie conocía esos detalles, nunca los había compartido con nadie. Ni siquiera Elena, su colega más cercana. Sal de aquí, dijo, apenas en un susurro, la voz quebrada por primera vez en años. Sal ahora o llamaré a seguridad. Joshua lo miró con compasión. Me iré, pero volveré, dijo con calma, porque tu desafío de los 3 minutos merece una respuesta verdadera. Y porque, a diferencia de ti, Héctor, yo no abandono a mis hijos cuando se enojan conmigo. No hubo más palabras. Joshua dio media vuelta y caminó hacia la salida con esa misma elegancia tranquila con la que había entrado. La puerta se cerró suavemente detrás de él, pero el sonido del clic retumbó como un trueno en la mente de todos. Héctor se quedó inmóvil frente a casi 200 ojos que lo miraban con una mezcla de asombro, miedo y algo que nunca había visto antes en su reino de certeza, duda. El resto de la clase fue un completo desastre.
Héctor intentó continuar con su exposición sobre Nietzsche, pero las palabras salían sin alma, vacías, repetidas de memoria. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo cada sílaba de lo que aquel extraño había dicho. Mis hijos, pensó. ¿Qué clase de delirio mesiánico fue eso? Convencido de que se trataba de un fanático religioso que había investigado su vida para manipularlo, trató de tranquilizarse. Nada nuevo, pensó, los fanáticos siempre usan emociones en lugar de razones. Pero entonces, ¿por qué le temblaban las manos? ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago que no lo dejaba respirar, ese mismo que había sentido en el funeral de su madre? Cuando sonó la campana del final, los estudiantes se levantaron en silencio, hablando en murmullos. Lucía Méndez, la joven del crucifijo, se acercó con timidez. Profesor Salinas, dijo en voz baja, ¿conocía a ese hombre? Héctor, sin mirarla, guardó sus cosas. No. Era un perturbado. Olvídalo. Pero mientras salía al pasillo vacío, supo con certeza que olvidarlo sería imposible. Su oficina era su refugio, paredes tapizadas de libros, un escritorio de caoba heredado de su mentor y una ventana con vista al jardín central. Se dejó caer en su silla de cuero y cerró los ojos. Sobre el escritorio había una fotografía en blanco y negro de sus padres, jóvenes, sonriendo con una felicidad que ya no existía. La tomó entre las manos y por primera vez en años la observó realmente. Lo siento. Susurró, sin saber a quién se dirigía ni por qué lo decía. Un toque suave en la puerta lo hizo volver a la realidad. Era la profesora Elena Ruiz, del Departamento de Filosofía, una de las pocas personas en las que confiaba. Héctor, ¿estás bien? Me contaron lo que pasó en tu clase, dijo con preocupación. Él levantó la vista y asintió con una sonrisa forzada. Estoy bien, mintió, dejando la foto en su lugar. Elena entró, cerró la puerta y se sentó frente a él sin esperar invitación. Dicen que un estudiante nuevo te hizo preguntas personales, que sabía cosas sobre ti, comentó con cautela. Héctor se frotó las sienes. Nada importante. Algún fanático que decidió jugar al profeta. Ridículo. Elena lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. ¿Sabes? Hay una historia en el Evangelio de Juan, dijo suavemente. Jesús se encuentra con una mujer junto a un pozo. Le pide agua, y ella se sorprende porque un judío no debía hablar con una samaritana. Él le dice, ve, llama a tu marido. Y ella responde, no tengo marido. Entonces él le revela, has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer corre a su pueblo diciendo, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Héctor la miró con incredulidad y un gesto cansado. ¿Me estás diciendo que ese tipo era Jesús? Preguntó con tono sarcástico. Elena sonrió levemente. No sé quién era, respondió. Pero tal vez deberías preguntarte por qué te conocía tan bien. Solo dije que el conocimiento que desafía lo posible siempre ha sido considerado una señal de lo divino en casi todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Tal vez deberías mantener tu mente un poco más abierta. Mi mente está abierta, respondió Héctor con una dureza que ni él mismo esperaba. Pero no tanto como para que se me caiga el cerebro. Todo lo que ocurrió tiene una explicación lógica, racional, medible. Punto. Elena se levantó despacio, como si sus palabras pesaran más que el silencio del despacho, y al llegar a la puerta se detuvo. ¿Sabes qué es lo que siempre me ha resultado fascinante de tu ateísmo, Héctor? Dijo sin voltearse. Que está lleno de fuego. Los verdaderos ateos, los que de verdad no creen en Dios, simplemente no piensan en Él. Les resulta irrelevante. Pero tú hablas de Dios, lo mencionas, lo niegas, lo analizas, lo discutes. Lo enfrentas en cada clase, en cada argumento. Eso no es indiferencia. Eso es una herida que todavía sangra. Eso es una relación rota que te sigue doliendo.
Salió antes de que él pudiera decir algo más, dejando un silencio que pareció crecer hasta llenar la habitación. Héctor se quedó quieto, observando el espacio vacío que había dejado ella. Después abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una botella de whisky medio vacía, una reserva para emergencias que siempre decía que nunca usaría. Se sirvió un par de dedos en un vaso y lo bebió de un solo trago. El líquido le quemó la garganta, pero el ardor no logró disolver el nudo en su pecho. Relación rota, murmuró con amargura, como si se pudiera tener una relación con algo que no existe. Esa noche el sueño se negó a visitarlo. En su departamento del centro, austero, silencioso y repleto de libros, las horas se arrastraban. A las 3 de la mañana seguía despierto, sentado frente a su escritorio casero, con la laptop abierta. No podía quitarse al extraño de la cabeza. Empezó a buscarlo, sin saber bien qué esperaba encontrar. ¿Pero qué podía buscar? Joshua. Un nombre demasiado común. Sin apellido, sin pista alguna. No recordaba que nadie le hubiera tomado fotos. Intentó en Google, Joshua estudiante Universidad Nacional México. Millones de resultados. Nada útil. Probó de nuevo, Joshua Profeta México 2024. Encontró artículos sobre sectas, blogs religiosos, publicaciones vagas sin conexión entre sí. Estaba a punto de cerrar la computadora cuando algo captó su atención. Era un post en un foro de estudiantes, subido hacía apenas 2 horas. ¿Alguien más vio al tipo raro en la clase de Salinas? No importa su nombre, pero sabía cosas imposibles. Mi prima está en esa clase y dice que después de que él se fue, una chica que llevaba una semana en silla de ruedas se levantó y caminó. Los doctores no entienden cómo, ¿qué demonios está pasando? Héctor leyó el mensaje 3 veces. Luego los comentarios. Algunos se burlaban, otros pedían pruebas, pero varios confirmaban versiones parecidas. Una estudiante llamada Patricia Domínguez, accidentada en moto, con una fractura grave en la pierna, de pronto se había levantado y caminado al terminar la clase. Héctor cerró la laptop de golpe. Coincidencia, dijo en voz baja, intentando convencerse. Una exageración típica de las redes. O una mentira descarada. Pero en el fondo, una voz antigua, enterrada durante 30 años, susurró otra posibilidad. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la Ciudad de México dormía bajo su manto de luces naranjas y humo. En algún lugar, ese hombre seguía ahí. Y había prometido volver. Héctor apretó los puños. Bien, que vuelva. Esta vez estaría listo. No habría sorpresas, no habría emociones. Esta vez él haría las preguntas. Esta vez no caería en trucos baratos. Esta vez ganaría. Pero mientras volvía a la cama, no podía quitarse de encima la sensación de que, en realidad, no era él quien estaba haciendo el examen, sino quien lo estaba rindiendo. El martes amaneció con un cielo gris y pesado. Una capa de smog cubría la ciudad como una sábana vieja. Héctor llegó temprano a la universidad, antes de que abrieran las puertas principales. Quería hablar con seguridad. Encontró a don Martín, el jefe de vigilancia, un hombre de cabello blanco y manos curtidas, sentado en su pequeña oficina, tomando café en una taza despostillada. Don Martín, necesito que revise algo en las cámaras de seguridad, dijo Héctor con un tono urgente. El guardia levantó la vista, sorprendido. ¿Pasó algo, doctor Salinas? ¿Algún robo? No, nada de eso, respondió Héctor. Ayer entró al auditorio 3 un hombre joven, pelo largo, ropa extraña. Quiero saber si quedó grabado. Don Martín frunció el ceño, giró hacia su computadora y abrió el sistema de vigilancia. ¿Más o menos a qué hora? Entre las 10:15 y las 10:30 de la mañana, dijo Héctor, recordando cada detalle. Entró por la puerta trasera. El guardia comenzó a navegar por los videos.
Héctor se inclinó sobre su hombro, mirando las pantallas divididas. Aquí está la entrada principal a las 10:12, murmuró don Martín. Estudiantes entrando, saliendo, todo normal. Voy a adelantar un poco, espere. Su dedo se detuvo sobre el mouse. A las 10:17, una figura apareció en el borde de la pantalla. Era él. Joshua. Caminaba despacio, sin mochila, con las manos sueltas a los costados, sin mirar a nadie. Su ropa sobresalía entre la multitud de jeans, chamarras y mochilas. La cámara lo siguió mientras subía las escaleras del edificio de Humanidades. Ahí está, dijo Héctor, con una mezcla de alivio y temor. Retroceda. Quiero ver de dónde vino. Don Martín obedeció, revisando las cámaras exteriores. Pero algo no cuadraba. Joshua aparecía caminando desde el borde del marco, pero cuando retrocedían más, buscando su origen, simplemente no estaba. «Qué raro», murmuró el guardia. «Es como si hubiera aparecido de la nada». Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. «Revise las cámaras del perímetro», ordenó. Revisaron durante 20 minutos. Nada. Ninguna cámara mostraba su llegada desde la calle o el estacionamiento. «Debe haber un punto ciego», dijo Héctor, aunque su voz temblaba un poco. «Nadie puede materializarse en medio del campus». Don Martín se rascó la cabeza. «Mire, doctor, llevo 40 años aquí. Conozco este sistema como la palma de mi mano. No hay forma de que alguien entre sin pasar por al menos 2 cámaras, a menos que ¿qué?», presionó Héctor. El viejo negó con la cabeza. «Nada, tonterías mías. Quizá un fallo técnico». Pero ambos sabían que no lo era. La grabación era fluida, sin cortes, los demás estudiantes aparecían normalmente. Solo Joshua parecía haber surgido de la nada. Héctor agradeció al guardia y salió de la oficina con la mente hecha un caos. Tenía que haber una explicación racional. Quizás Joshua había entrado antes y se escondió. Tal vez alguien borró parte del video. Todo tenía una razón. Todo. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. La verdad no necesita cámaras para ser real. Nos vemos hoy a las 10, Héctor. Se quedó inmóvil en medio del pasillo, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Cómo tenía su número? Nadie fuera de un pequeño círculo lo conocía. Escribió rápido, «¿Quién eres?». Los 3 puntos aparecieron. Luego la respuesta, «Ya te lo dije. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estés dispuesto a escuchar». Héctor apretó el teléfono con rabia. «Esto es acoso. Voy a denunciarte». La contestación llegó enseguida, «No vine a hacerte daño, Héctor. Vine a sanarte. Pero primero debes aceptar por qué te duele tanto». Después, silencio. Intentó llamar, pero una voz automática respondió que el número no existía. Guardó el teléfono, caminó hacia su oficina con pasos pesados, como si algo invisible lo empujara hacia atrás. Cuando llegó la hora de clase, el auditorio estaba más lleno que nunca. La noticia del día anterior se había extendido como fuego en pasto seco. Estudiantes de otras facultades se habían colado, curiosos, expectantes, con la mirada fija en la puerta, esperando el regreso del hombre que, según algunos, había hecho un milagro. Héctor entró al auditorio exactamente a las 10 de la mañana, puntual como siempre, con el semblante sereno y la compostura meticulosamente calculada de quien domina cada detalle. Sin embargo, bajo esa fachada controlada, su mente era un torbellino. Había pasado la noche entera en vela, repasando una y otra vez cada posible escenario. En su portafolio llevaba hojas impresas con falacias lógicas, fragmentos de Dawkins, citas de Hitchens y hasta un par de notas de Bertrand Russell. Había ensayado frente al espejo sus respuestas, los gestos precisos, el tono que usaría para ridiculizar cualquier intento de manipulación.
No importa qué clase de truco psicológico intente ese farsante, pensó mientras acomodaba sus cosas sobre el escritorio, la razón prevalecerá. Sus ojos recorrieron el auditorio con precisión quirúrgica. Vio a Lucía Méndez sentada en primera fila, el crucifijo colgando sobre su blusa, brillando con la luz tenue del proyector. Muchos estudiantes tenían sus celulares listos, esperando capturar cualquier momento que pudiera volverse viral. Y allí, en la última fila, exactamente en el mismo lugar que el día anterior, estaba él. Joshua. Quieto, con esa calma que no era indiferencia, sino algo más profundo. Sus miradas se cruzaron por un instante, un choque silencioso de mundos opuestos. Joshua no sonrió, no saludó. Solo esperó, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. Héctor decidió hablar primero, dominar la narrativa desde el principio. Buenos días, dijo con una voz firme que resonó en todo el auditorio. Antes de continuar con el tema programado, quiero abordar el espectáculo del día de ayer. Hubo alguien que interrumpió mi clase con afirmaciones extraordinarias, con supuestos conocimientos imposibles sobre mi vida personal. Hizo una pausa larga, el silencio se extendió como una cuerda tensa. Quiero que entiendan cómo operan los charlatanes. Es un patrón conocido. Primero investigan a su víctima. Hoy, con Internet y las redes sociales, cualquiera puede obtener información personal sin demasiado esfuerzo. Después, la usan en el momento exacto para fingir un conocimiento sobrenatural. Y finalmente, apelan a las emociones, a la vulnerabilidad del público. Es un truco tan antiguo como la humanidad, perfeccionado por médiums, videntes y falsos profetas. Algunos estudiantes asintieron con convicción, pero otros desviaron la mirada hacia la parte trasera del auditorio, buscando ver qué haría Joshua. El joven seguía inmóvil, escuchando con atención, sin sombra de enojo, como si lo que oía le resultara incluso interesante. Así que, continuó Héctor, si nuestro visitante misterioso quiere compartir algo que tenga valor intelectual y no solo teatral, que lo haga. Aquí no nos impresionan los trucos de salón, aquí valoramos el pensamiento crítico. Joshua se puso de pie lentamente. Hoy vestía igual que antes, ropa sencilla, tonos claros, pero había algo distinto en él. La luz que entraba por las ventanas altas parecía cambiar apenas cuando se movía, como si el espacio reaccionara a su presencia. Tienes razón en ser escéptico, Héctor, dijo, su voz viajando por la sala sin necesidad de elevarla. El escepticismo es sano, es una herramienta poderosa. Pero el cinismo es escepticismo que se ha corrompido. Y lo que veo en ti no es amor por la verdad, sino miedo. Miedo a la esperanza. Héctor soltó una carcajada seca. ¿Miedo a la esperanza? Suena profundo, Joshua. Casi como una frase de galleta de la suerte. Algunos rieron, nerviosos, sin saber si estaba permitido hacerlo. Joshua no se alteró. Dime entonces, preguntó con calma, ¿qué tendrías que ver, qué tendrías que experimentar para admitir la posibilidad de estar equivocado? No hablo de dogmas ni de detalles teológicos. Hablo de la pregunta esencial, ¿existe algo más allá de lo que puedes medir y cuantificar? Héctor sintió una punzada en el pecho. Era una pregunta bien planteada, demasiado. Esa es una pregunta capciosa, respondió, caminando de un lado a otro frente al escritorio. Porque asumes que no la he considerado. He dedicado mi vida a explorar esas cuestiones. He leído a los grandes pensadores, a Agustín, a Tomás de Aquino, a todos los defensores de la fe. Y al final, todos se sostienen en lo mismo, creer sin evidencia. Eso no es sabiduría, es rendirse ante lo desconocido. Joshua comenzó a bajar los escalones del auditorio con movimientos tranquilos, casi solemnes. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. ¿Y qué evidencia aceptarías tú, Héctor? Preguntó suavemente. Si un ciego recobrara la vista ante tus ojos, ¿dirías que fue una remisión espontánea? Si alguien predijera el futuro con exactitud,
¿dirías que fue casualidad? Si los muertos regresaran a la vida, ¿lo llamarías catalepsia o coincidencia? Héctor cruzó los brazos con gesto desafiante. Ya entiendo tu punto. El argumento clásico de que los escépticos nunca aceptaríamos pruebas. Pero no es cierto. Yo acepto la evidencia cuando es verificable. Acepto la evolución porque las pruebas son irrefutables. Acepto el Big Bang porque la radiación de fondo cósmica lo confirma. Dame evidencia del mismo nivel para Dios, y creeré. Joshua llegó hasta el frente, tan cerca que Héctor pudo ver el brillo en sus ojos. La tensión era tan densa que podía cortarse con un suspiro. Está bien, dijo con voz serena, te daré evidencia. Pero antes, responde algo. Si descubrieras que estoy en lo cierto, que Dios existe y que, a pesar de todo, te ama, ¿estarías dispuesto a aceptarlo? No te pregunto si crees que sea posible, sino si lo aceptarías si fuera verdad. El silencio cayó pesado. Héctor abrió la boca, pero no salió sonido. Era una trampa perfecta. Si decía no, demostraba que su ateísmo era emocional, no racional. Si decía sí, su orgullo se rendía antes de la batalla. Esa pregunta es irrelevante, dijo al fin, tenso. Es como preguntar si estaría dispuesto a creer que la Tierra es plana si se demostrara. Contradice todo lo que sabemos. Joshua asintió despacio. Entonces tu problema no es falta de evidencia, dijo. Es que ya decidiste de antemano qué tipo de evidencia aceptarás. Eso no es ciencia, Héctor. Eso es dogma. La palabra cayó como un golpe. Un par de estudiantes soltaron un suspiro audible. Héctor sintió la sangre subirle al rostro. ¿Dogma? ¿A mí me hablas de dogma? Yo soy el que exige pruebas. Tú eres quien afirma sin fundamento. Joshua dio un paso más. Ahora estaban frente a frente. Afirmo con mi presencia, dijo. Afirmo con el conocimiento que no debería tener. Afirmo con lo que estás a punto de ver. Héctor bufó. ¿Qué vas a hacer? ¿Caminar sobre el agua? ¿Convertir el agua en vino? ¿Un truco de feria? Joshua no contestó. En lugar de eso, se volvió hacia el público. ¿Hay alguien aquí enfermo? ¿Alguien con un diagnóstico médico documentado? El murmullo recorrió el auditorio hasta que una mano se levantó, temblorosa, en la tercera fila. Era un chico delgado, con lentes, pálido, el rostro marcado por la fatiga. Yo, dijo con voz frágil. Tengo leucemia. Estoy en tratamiento. Héctor lo reconoció. Miguel Ángel Soto. Faltaba seguido a clase. Joshua lo miró con una calidez desarmante. Miguel Ángel, ¿puedes venir aquí un momento? El joven dudó, miró a Héctor buscando una señal, pero el profesor no movió un músculo. Finalmente, Miguel se puso de pie y bajó despacio, sosteniéndose del barandal. Su fragilidad era evidente. Cuando llegó al frente, Joshua le sonrió y extendió las manos. ¿Puedo? Preguntó. Miguel asintió. Joshua apoyó sus manos sobre sus hombros y cerró los ojos. Pasaron unos segundos interminables en silencio absoluto. Héctor estaba a punto de intervenir, con el sarcasmo en la punta de la lengua, cuando algo lo detuvo. Una luz, suave pero real, parecía filtrarse desde las manos de Joshua. Miguel dio un pequeño jadeo, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba más firme, más viva. Su piel, antes pálida, empezaba a tomar color. Joshua retiró las manos y dijo con serenidad, nada que no fuera tuyo desde siempre. El joven se llevó las manos al pecho, incrédulo. Me siento diferente, me siento bien. De verdad bien. La clase entera contenía la respiración. Héctor, tenso, murmuró con voz áspera, efecto placebo. Sugestión. No ha pasado nada real. Mañana, cuando vayas al médico,
Los análisis demostrarán que todo sigue igual. Pero mientras hablaba, hasta él mismo notaba la fragilidad de sus palabras. Miguel ya no era el mismo chico que había bajado. Su cuerpo se veía más firme, su rostro encendido, los ojos llenos de vida. Era como si un hombre que había estado dormido durante siglos acabara de despertar. Joshua se volvió lentamente hacia Héctor, con una mirada tan serena que contrastaba con la tormenta que se reflejaba en el rostro del profesor. Entiendo tu necesidad de encontrarle una explicación lógica a todo, dijo con calma, su voz envolviendo el espacio como una brisa tibia. Pero dime, Héctor, ¿cuántas coincidencias deben acumularse ante tus ojos antes de que dejen de ser coincidencias? Héctor no respondió. Su mente racional corría a toda velocidad buscando refugio en lo conocido, en lo tangible. Intentó hallar una explicación, remisión espontánea, error de diagnóstico, una puesta en escena, un truco bien montado. Pero ninguna hipótesis encajaba del todo. Todo sonaba hueco, forzado. Mientras tanto, Miguel había regresado a su asiento y enseguida fue rodeado por sus compañeros, que le susurraban preguntas incrédulas, tocándolo como si quisieran confirmar que seguía siendo real. Truco de salón, murmuró Héctor al fin, aunque su voz sonó vacilante, casi sin fuerza. Reacción psicosomática. Está documentado que el cuerpo puede generar respuestas sorprendentes cuando cree que está siendo curado. Joshua lo miró con compasión, con esa tristeza silenciosa que solo siente quien comprende demasiado. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Héctor? Preguntó suavemente. No es que no creas en los milagros. Es que no puedes perdonarte por no haber podido provocar uno cuando más lo necesitabas. El aire se volvió denso, casi inmóvil. Las palabras resonaron como un eco dentro del pecho de Héctor. La sala entera guardó un silencio reverente. Joshua continuó, con voz baja pero firme, cuando tu madre estaba en esa cama de hospital, tú le hiciste una promesa a Dios. Le dijiste que, si la salvaba, dedicarías tu vida a Él. Pero ella murió. Y en tu desesperación, decidiste que si la fe no podía salvarla, entonces la fe era una mentira. Pero lo que más te duele, lo que nunca has admitido ni siquiera frente al espejo, es que en el fondo crees que su muerte fue un castigo. Crees que ella murió porque no creíste con suficiente fuerza. Héctor retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. No, balbuceó con la voz rota. No tienes derecho a hablar de eso. No la conociste. No sabes nada. Joshua dio un paso hacia él, extendiendo una mano que no tenía nada de amenaza, sino todo de consuelo. Sé más de lo que crees. Sé que le prometiste estar con ella hasta el final. Pero después de 3 noches sin dormir, el cansancio te venció. Te quedaste dormido en la sala de espera. Cuando despertaste, ya se había ido. Y nunca te perdonaste por no haber estado ahí, tomándole la mano. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Héctor, primero una, luego otra, hasta que se convirtieron en un torrente imposible de detener. 30 años de dolor y culpa reprimidos saliendo como un río desbordado. Cállate, susurró. Por favor, cállate. Joshua no levantó la voz. Habló con ternura infinita. Ella te perdonó, Héctor. Antes de irse, mientras dormías, pidió a las enfermeras que no te despertaran. Dijo, mi hijo necesita descansar. Has sido tan fuerte por mí. No murió sintiéndose sola, ni abandonada. Murió en paz, agradecida por el amor que le diste. Algo dentro de Héctor se quebró por completo. Cayó de rodillas, los hombros temblando, sollozando con una fuerza que no recordaba haber sentido desde niño. Todo el auditorio observaba en silencio, testigos de un momento que trascendía las palabras, algo que no pertenecía ni a la filosofía ni a la teología, sino al alma misma. Joshua se arrodilló a su lado, posando una mano sobre su hombro. No vine a humillarte, dijo con dulzura. Vine porque te amo. Porque nunca te he dejado,
incluso cuando tú me diste la espalda. Cada argumento que creaste contra mi existencia fue, en realidad, un grito de dolor que yo escuché. Héctor levantó la mirada, los ojos inundados de lágrimas. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Joshua sonrió. Y en ese instante, el ambiente cambió. La luz del auditorio se transformó, no desapareció, sino que se volvió más pura, más viva, bañando cada rincón del lugar con una claridad dorada. La tela roja sobre sus hombros brillaba con un resplandor casi líquido. Su rostro irradiaba una paz que no pertenecía a este mundo. Y Héctor lo vio. Por primera vez en su vida, realmente vio. Vio a través del velo de la carne, vio al ser que estaba frente a él. Vio amor antiguo, tan antiguo como el tiempo mismo. Vio ojos que habían llorado sobre Jerusalén, manos que habían tocado a los enfermos, pies que habían caminado sobre las olas. Vio al Verbo hecho carne. Soy quien siempre he sido, dijo Joshua con una voz que vibraba con ecos eternos. Soy el camino, la verdad y la vida. Y he venido por ti, hijo mío. El auditorio entero cayó de rodillas. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente observaban, abrumados por algo que no podían describir. Lucía Méndez alzó las manos al cielo, lágrimas de gozo corriendo por su rostro. Incluso los estudiantes más escépticos, los que habían entrado buscando una farsa, no podían apartar la vista. La presencia en ese salón era tangible, poderosa, pero no daba miedo. Era como estar envuelto en un amor tan puro que dolía respirar. Héctor extendió una mano temblorosa. Perdóname, susurró entre sollozos. Por favor, perdóname. He sido tan necio, tan soberbio. Jesús tomó su mano entre las suyas. Ya estás perdonado, Héctor, dijo suavemente. Lo estuviste desde el primer momento en que comenzaste a buscarme, incluso cuando creías que lo hacías para negarme. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Y tú has estado tocando a mi puerta durante 30 años, aunque creías que querías derribarla. Héctor se aferró a esas manos como un náufrago a la orilla. En ese contacto sintió una paz que no conocía desde hacía décadas. No la satisfacción de ganar una discusión, sino la de regresar a casa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo reparo el daño que he hecho, la fe que destruí? Jesús sonrió, con una mirada que lo abarcaba todo. No tienes que compensar nada, respondió. Solo comparte. Comparte tu historia, lo que aprendiste hoy. Enseña que la razón y la fe no son enemigas, sino dos alas con las que el alma se eleva. Has usado tu mente para construir muros, ahora úsala para tender puentes. Lo ayudó a ponerse de pie. Héctor miró a sus estudiantes y por primera vez los vio realmente. No como mentes que debía moldear, sino como almas buscando sentido. No sé cómo enseñar esto, dijo con honestidad. He pasado mi vida haciendo lo contrario. Jesús puso una mano sobre su pecho. Empieza aquí. Enseña desde tu herida, no desde tu orgullo. La verdad más poderosa no se demuestra con lógica, se vive con autenticidad. Tus alumnos no necesitan otro genio. Necesitan un testigo. La luz fue menguando poco a poco, volviendo a su estado natural. Jesús miró a la clase entera. Algunos creerán en lo que vieron hoy. Otros buscarán explicaciones racionales, y eso está bien. La fe no se impone, se ofrece. Pero recuerden, el mayor milagro no es que un enfermo sane o que un escéptico se rinda. El milagro más grande es que el amor de Dios los busca, sin cansarse, sin condiciones. Pueden huir, negarlo, maldecirlo, pero Él nunca se aleja de ustedes. Caminó hacia la puerta con paso tranquilo. Antes de cruzarla, se detuvo y volvió la mirada hacia Héctor. Tu madre te espera, Héctor, dijo con ternura. Está orgullosa del hombre en el que te has convertido, incluso en tus años perdidos.
Porque el hijo que vuelve después de estar extraviado es más valioso que aquel que nunca se fue. Y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. El auditorio quedó en silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de algo sagrado. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a moverse, algunos llorando, otros murmurando oraciones o palabras de consuelo. Miguel Ángel brillaba con una energía nueva, rebosante de vida. Lucía Méndez se acercó a Héctor y le tomó la mano, apretándola con fuerza. No hizo falta decir nada. Todo estaba dicho. Elena Ruiz apareció en el umbral del auditorio, atraída por los murmullos que se esparcían por toda la universidad sobre lo que había ocurrido. Al ver el rostro de Héctor, transformado por un torrente de lágrimas, serenidad y algo que solo podía describirse como gracia, sonrió con esa calma profunda de quien ha vivido lo suficiente para reconocer un milagro cuando lo tiene frente a los ojos. Héctor, todavía conmovido, sacó de su bolsillo el viejo reloj que había usado para desafiar a Dios apenas 2 días atrás. Lo abrió con manos temblorosas y contempló la fotografía en su interior, sus padres jóvenes, llenos de esperanza y vida. Gracias, susurró con un hilo de voz, sin saber si hablaba con ellos, con Jesús o con el universo entero. Pero la gratitud era real, tan real como el nuevo pulso que sentía en su pecho. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Tendría que replantear décadas de enseñanzas, revisar sus certezas más arraigadas, reconstruir vínculos y enfrentar sus propios errores. Sin embargo, por primera vez en 30 años, Héctor Salinas no caminaba solo. Y ese simple hecho lo cambiaba todo. En los días posteriores al encuentro en el auditorio, la Universidad Nacional se vio sacudida por una ola de emociones, rumores y asombro. Lo ocurrido no podía quedar oculto. Las grabaciones del momento se difundieron a toda velocidad. Decenas de estudiantes habían registrado la escena en sus teléfonos, pero en cada video ocurría algo extraño, la figura de Jesús aparecía difusa, envuelta en una luz tan intensa que ninguna cámara podía captarla del todo. Parecía que la tecnología se rendía ante lo sagrado. Aún así, los testimonios coincidían. Todos habían visto lo mismo, todos habían sentido lo mismo. Miguel Ángel Soto, fiel a las instrucciones que había recibido, fue al hospital al día siguiente. Los médicos, incrédulos, repitieron los exámenes una y otra vez. No había error posible, la leucemia había desaparecido por completo. Ni un rastro de células malignas. El personal médico no encontraba explicación. Uno de ellos, el doctor Ramírez, un hombre que había dedicado su vida a la ciencia y al escepticismo, se quedó esa noche solo en su oficina, mirando el expediente abierto sobre su escritorio. Llamó a su esposa, con la voz quebrada por la emoción, y le dijo, 40 años de medicina, y nunca vi algo así. No fue remisión. Fue instantáneo. Fue un milagro. Y la palabra, tan ajena a su vocabulario, se le atoró en la garganta, pero no encontró otra mejor. Mientras tanto, Héctor pidió un permiso de emergencia, algo que jamás había hecho en 25 años de docencia. No volvió a las aulas durante una semana. Se encerró en su departamento, pero no con la pesadumbre del pasado. No era la oscuridad del aislamiento, sino una soledad luminosa, introspectiva, casi sagrada, como la de una mariposa dentro de su crisálida. Pasó horas releyendo libros que había desdeñado en su juventud, las confesiones de San Agustín, los pensamientos de Pascal, los evangelios que antes solo había estudiado para refutarlos. Esta vez, cada palabra le hablaba de algo más grande. Donde antes veía contradicciones, ahora encontraba misterio. Donde antes veía ingenuidad, ahora descubría una sabiduría oculta. Lloraba con frecuencia, pero sus lágrimas no eran de tristeza. Eran de liberación, de limpieza interior, como si cada sollozo le arrancara un año de amargura enquistada en el alma. Al cuarto día, encontró una vieja caja de cartón en el fondo del closet. Dentro había cartas que su madre le había escrito durante su estancia en el hospital. Nunca las había leído.
No podía. Pero ahora, con manos temblorosas, las abrió una a una, dejando que su voz se alzara entre las líneas. Estoy orgullosa de ti, hijo, decía una de ellas. No importa qué camino tomes, siempre serás mi luz. Héctor apretó la carta contra su pecho y, por fin, después de tantos años, pudo decir adiós. Cuando regresó a la universidad el lunes siguiente, algo en él había cambiado profundamente. No solo su mirada, más suave y abierta, sino su manera de estar. Caminaba sin la prisa habitual, saludaba a colegas que antes apenas reconocía, sonreía con una calma que nadie le había visto. Los estudiantes lo notaron de inmediato. Algunos lo miraban con respeto renovado, otros con curiosidad, y unos pocos, todavía escépticos, con desconfianza. Se decían entre murmullos que el profesor Salinas había tenido una crisis nerviosa, que el incidente con el supuesto profeta lo había quebrado. Pero los que habían estado presentes sabían que no era un colapso lo que veían. Era una resurrección. Su primera clase después de la ausencia estaba programada para las 10 de la mañana. El auditorio 3 volvió a llenarse como nunca antes. Había estudiantes sentados en los pasillos, de pie contra las paredes, e incluso afuera de la puerta, todos queriendo escuchar al ateo más famoso del campus. Héctor entró sin su habitual portafolio de cuero, llevando solo un pequeño libro bajo el brazo. Se colocó frente al escritorio y permaneció en silencio unos segundos, observando los rostros expectantes. He sido profesor aquí durante 25 años, comenzó con voz firme, pero serena. Durante todo ese tiempo, me enorgullecí de enseñar pensamiento crítico, de desafiar las creencias sin fundamento, de liberar mentes de lo que consideraba superstición. Creía que estaba sirviendo a la verdad. Pero ahora entiendo que, en muchos casos, lo que hacía era proyectar mi propio dolor sobre jóvenes que solo buscaban sentido. Guardó silencio. La sala entera estaba inmóvil. Hace una semana, algo ocurrió aquí que cambió mi vida para siempre. Muchos de ustedes estuvieron presentes. Otros han escuchado los rumores. Y sé que habrá quienes lo expliquen como histeria colectiva, ilusión, autosugestión. Y está bien. No estoy aquí para convencer a nadie. Estoy aquí para compartir lo que viví. Se sentó en el borde del escritorio, una postura relajada que nunca antes había adoptado. Durante 30 años exigí pruebas de Dios. Y cuando Él me las dio, de la forma más directa posible, lo primero que hice fue negarlas. ¿Saben por qué? Porque aceptar implicaba reconocer que había estado equivocado. Y el orgullo es la última muralla en caer. Lucía Méndez levantó tímidamente la mano. Héctor asintió con amabilidad. Profesor, ¿entonces ahora cree en Dios? Preguntó. La pregunta resonó en el silencio. Héctor sonrió con ternura. No solo creo, Lucía. Sé. Y la diferencia es inmensa. Creer es aceptar algo como probable, saber es haberlo encontrado, o más bien, haber sido encontrado. Durante años pensé que la fe era creer sin evidencia. Hoy entiendo que la fe verdadera es confiar en lo que has vivido, incluso cuando nadie más lo entienda. Otro estudiante alzó la voz. ¿Entonces va a dejar de enseñar filosofía? ¿Va a hacerse sacerdote o algo así? Héctor rió, con una risa nueva, cálida, humana. No, seguiré siendo profesor de filosofía. Pero ahora voy a enseñar toda la filosofía. Durante años mostré solo un lado, el ateo, como si fuera el único intelectualmente válido. Eso no era educación, era adoctrinamiento. A partir de hoy, estudiaremos a Tomás de Aquino junto a Nietzsche, a Pascal junto a Dawkins. Y serán ustedes, con su mente y su corazón, quienes decidan qué camino seguir. Yo no estoy aquí para fabricar copias de mí. Estoy aquí para enseñarles a pensar por ustedes mismos. Desde la puerta del fondo, Elena Ruiz lo observaba, con lágrimas deslizándose por sus mejillas y una sonrisa serena. Cuando la clase terminó, se acercó a él.
Puedo verlo, dijo en voz baja. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Héctor la abrazó, algo que jamás habría hecho antes. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Gracias por tus oraciones, aunque yo las despreciaba. Elena negó suavemente con la cabeza. Nunca las despreciaste, corrigió. Solo te asustaba que fueran escuchadas, porque eso significaría que tendrías que soltar el control. Tenía razón. Durante toda su vida, Héctor había construido su identidad sobre la independencia absoluta. La idea de un creador al que debía rendir cuentas lo aterraba, no porque le pareciera absurda, sino porque derrumbaba su ilusión de autosuficiencia. Voy a necesitar ayuda, admitió él con sinceridad. No sé cómo ser esta nueva versión de mí. No sé cómo unir lo que sé ahora con lo que fui. Elena sonrió con dulzura. Nadie lo sabe al principio. Pero no estás solo. Hay alguien que ha estado esperando este momento desde antes de que nacieras, dispuesto a guiarte paso a paso. Mientras hablaban, no se dieron cuenta de que una figura los observaba desde el pasillo. Era Joshua. Vestía ropa sencilla, como cualquier hombre más del campus. Sonrió levemente y siguió su camino. Las semanas se convirtieron en meses, y el cambio en Héctor Salinas se volvió legendario en toda la universidad. Contra todo pronóstico, sus clases no se vaciaron, se llenaron más que nunca. Pero el ambiente era distinto. Ya no era un monólogo desde un pedestal. Era un diálogo honesto, donde las preguntas difíciles tenían cabida y donde no lo sé era una respuesta digna. Un día, mientras el aula se encontraba en ese silencio expectante que precede a las grandes preguntas, un estudiante levantó la mano y dijo con franqueza, «Profesor, si Dios realmente existe y puede manifestarse ante nosotros, ¿por qué no lo hace en todas partes? ¿Por qué no se muestra de una forma tan clara que nadie pueda dudar de su existencia?» Héctor se quedó pensativo, observando al muchacho por un momento antes de responder. He reflexionado mucho sobre eso, y creo que la respuesta tiene que ver con la esencia misma de la fe y del amor, dijo con serenidad. Si Dios se revelara de una manera tan contundente que creer en Él fuera inevitable, entonces la fe dejaría de ser una elección libre y el amor perdería su sentido. Seríamos forzados a creer, no invitados a hacerlo. Y un amor que se impone deja de ser amor para convertirse en una forma sutil de esclavitud. Pausó unos segundos, dejando que la idea se asentara. Dios se deja ver lo suficiente para ser encontrado por aquellos que lo buscan sinceramente, pero también se oculta lo justo para permitir que quien no lo desea pueda negarlo. Es una línea delicada, un equilibrio perfecto entre la invitación y la libertad. La respuesta no satisfizo a todos, claro, pero encendió algo en el ambiente, el deseo de seguir pensando, de seguir preguntando. A partir de ese día, las clases de Héctor se convirtieron en foros de reflexión más profundos que nunca. Mientras tanto, Miguel Ángel Soto se había transformado en un testimonio viviente. Los médicos, sin poder explicar su recuperación repentina, publicaron su caso en revistas científicas describiéndolo con cautela como remisión espontánea de origen desconocido. Pero Miguel no usaba palabras medidas. Él hablaba con la certeza de quien ha tocado lo imposible. Algunos lo llamaban fanático, otros lo escuchaban con una mezcla de curiosidad y hambre espiritual. Su historia comenzó a aparecer en medios locales y, poco después, en programas nacionales. Una mañana, fue invitado a un popular programa de televisión. El conductor, conocido por su tono irónico y su escepticismo militante, trató de ponerlo contra las cuerdas. Miguel, dijo con media sonrisa, ¿no crees que es más probable que te hayan diagnosticado mal a que un hombre, afirmando ser Jesús, te haya curado milagrosamente? Miguel lo miró sin perder la calma. Tengo copias de todos mis exámenes, respondió con serenidad. 3 hospitales distintos confirmaron mi leucemia. Y esos mismos 3 hospitales ahora confirman que no hay rastro de ella. ¿De verdad es más lógico creer que 3 instituciones médicas se equivocaron exactamente igual, o que algo extraordinario ocurrió?
El conductor se quedó mudo. La entrevista se volvió viral. Los comentarios se multiplicaron, transformando las redes en un campo de batalla entre escépticos y creyentes. Pero más allá del debate, una verdad quedó al descubierto: la gente tenía hambre de lo trascendente, sed de algo que trascendiera el materialismo árido que dominaba la conversación cultural. No todos, sin embargo, aceptaron los cambios con entusiasmo. 2 meses después del incidente, el rector de la universidad citó a Héctor en su oficina. El doctor Guzmán, un hombre de aspecto severo y fama de inflexible, lo observó por encima de sus lentes. Profesor Salinas, comenzó con voz grave, he recibido quejas. Algunos padres están preocupados porque sus hijos, antes ateos convencidos, ahora consideran la religión. Algunos colegas sienten que usted ha traicionado los principios académicos. Héctor lo escuchó sin interrumpirlo. El rector respiró hondo y su tono se suavizó apenas. Pero también he recibido elogios. Estudiantes que dicen sentirse verdaderamente escuchados por primera vez. Padres agradecidos porque sus hijos han encontrado en usted un maestro que no teme decir no sé. El silencio entre ambos se volvió denso. Finalmente, Guzmán le lanzó la pregunta directa. Dígame, Héctor, ¿está enseñando filosofía o está predicando? Héctor sostuvo su mirada sin titubear. Estoy enseñando filosofía, respondió, pero de la única forma que puedo hacerlo honestamente ahora, desde la humildad, no desde la soberbia. Presento todos los argumentos, reconozco mis antiguos prejuicios y confío en que mis alumnos tengan la capacidad de pensar por sí mismos. El rector asintió lentamente, cruzó las manos y dijo con un tono neutro, bien, continúe. Pero los mayores desafíos de Héctor no vinieron de los escépticos ni de la administración universitaria. Surgieron desde dentro de la comunidad creyente a la que ahora buscaba acercarse. Comenzó a visitar diferentes iglesias, explorando lugares de oración con la esperanza de hallar un hogar espiritual. En algunos templos lo recibían con abrazos y sonrisas, lo presentaban como un trofeo, el ateo convertido. En otros, en cambio, lo miraban con desconfianza. ¿Cómo confiar en alguien que había pasado décadas ridiculizando la fe? Una noche, en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad, un pastor anciano llamado Padre Miguel lo tomó aparte después de la misa. Hermano Héctor, le dijo con voz cansada pero firme, puedo ver la lucha dentro de ti. Quieres encajar, ser aceptado, sentir que perteneces. Pero debes entender que tu camino es distinto. Tu misión no es ser un creyente común. Tú estás llamado a ser un puente. Hay millones de personas que están donde tú estuviste, atrapadas en el orgullo intelectual, hambrientas de algo más, pero incapaces de cruzar el muro que ellas mismas levantaron. Esas personas no escucharán a los predicadores de siempre, pero te escucharán a ti, porque tú estuviste en su lugar. Las palabras del anciano resonaron en su interior con una claridad casi dolorosa. Héctor comprendió que su tarea no era renunciar a su mente analítica, sino consagrarla. No dejar de hacer preguntas difíciles, sino plantearlas desde un corazón abierto a la fe. Gracias, padre, dijo con voz temblorosa. Necesitaba escuchar eso. El sacerdote sonrió con ternura. Lo sé, respondió. Por eso te lo dije. 6 meses después de aquel encuentro, Héctor publicó un libro titulado Del martillo al puente, Confesiones de un ateo transformado. No era una obra teológica compleja ni un testimonio emocional vacío. Era algo más íntimo, un viaje sincero por su transformación intelectual y espiritual. Admitía sus errores, pero sin vergüenza. Reconocía su pasado escéptico, pero con gratitud por lo que le había enseñado. El libro generó polémica inmediata. Los ateos más radicales lo llamaron traidor, débil, víctima de una ilusión. Los cristianos más rígidos lo acusaron de tibieza, de no defender la fe con suficiente firmeza, de admitir que aún tenía dudas. Pero entre ambos extremos, encontró su público, personas que buscaban con honestidad, que habían rechazado las instituciones religiosas pero anhelaban sentido,
creyentes que luchaban con preguntas que nunca se habían atrevido a pronunciar. El texto se convirtió en un éxito inesperado. Héctor comenzó a recibir cientos de cartas. En ellas, desconocidos le escribían con emoción: su historia me dio permiso para dudar sin perder mi fe. Me mostró que razón y espíritu no son enemigos. Cada carta era un recordatorio de que su sufrimiento y su caída no habían sido inútiles, que su redención tenía propósito. Un año después del encuentro con Joshua, la universidad organizó un simposio titulado Fe y Razón en el siglo XXI. Participaron teólogos, científicos y filósofos de distintas corrientes. Por supuesto, el evento se realizó en el Auditorio 3, el mismo donde todo había comenzado. Mientras esperaba su turno, Héctor observó el público. Rostros conocidos entre la multitud: Lucía Méndez, ahora en segundo año, líder de un grupo de estudios sobre filosofía cristiana; Miguel Ángel, completamente sano, decidido a estudiar medicina y especializarse en oncología; Elena Ruiz, sonriendo con ese orgullo sereno de quien ha visto florecer lo que alguna vez fue una semilla imposible. Y en la última fila, apenas visible, una figura lo dejó sin aliento. Cabello largo, túnica sencilla, una sonrisa que no podía olvidar. Joshua. Oh Jesús. Oh aquel que siempre había estado ahí. Sus miradas se cruzaron, y sin pronunciar palabra, el hombre asintió. Un gesto de aprobación silenciosa, infinita. Cuando Héctor parpadeó, ya no estaba. Pero esta vez no sintió confusión ni temor, solo una gratitud profunda. Cuando llegó su turno, se acercó al podio con paso firme. Hace un año, dijo con voz clara, le di a Dios 3 minutos para probar su existencia. Hoy quiero contarles cómo Él tomó esos 3 minutos y transformó toda mi vida. Su relato no fue teatral ni contenido. Fue humano, honesto. Habló del dolor que había nutrido su ateísmo, del orgullo que lo sostuvo durante décadas, del encuentro que lo quebró y de la paz que lo reconstruyó. No puedo ofrecerles una prueba científica de lo que viví, dijo con calma. Pero puedo ofrecerles esto: antes estaba roto y lleno de rabia, ahora estoy sanando y lleno de paz. Antes veía a mis alumnos como mentes que debía conquistar, ahora los veo como almas que debo acompañar. Antes mis noches eran un refugio de soledad y whisky. Ahora son un diálogo silencioso con la esperanza. Ahora, las noches de Héctor ya no eran refugios de silencio ni de duda, sino espacios llenos de oración y propósito. Si aquello era un autoengaño, pensaba él con serenidad, era sin duda el más hermoso y fructífero que había experimentado. Entre el público, algunos se conmovieron profundamente, otros mantuvieron su escepticismo, pero nadie quedó indiferente. Todos, sin excepción, escucharon. Tras su ponencia, durante la sesión de preguntas, un joven estudiante levantó la mano con curiosidad genuina. Profesor Salinas, preguntó, si Jesús realmente se manifestó aquí, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué no permanece entre nosotros para convencer a más personas? Héctor sonrió con ternura y respondió con calma, creo que él nunca se fue. Sigo creyendo que continúa apareciendo todos los días, aunque de formas que a menudo pasamos por alto. Lo veo en los actos sencillos de amor de la gente común, en la paciencia infinita de una maestra, en la generosidad desinteresada de un desconocido, en el perdón que ofrece un padre. No necesita descender envuelto en luz y gloria cada vez. Ya lo hizo una vez, hace más de 2000 años, y aún así, muchos dudaron. Los años siguieron su curso, y Héctor jamás volvió a ver a Jesús con sus ojos físicos como aquel día en el auditorio. Hubo momentos de incertidumbre, noches en las que su mente intentaba convencerlo de que todo había sido producto de la imaginación o de un alma exhausta en busca de consuelo. Pero esas dudas, aunque regresaban, nunca lograban echar raíces. Porque la evidencia más sólida no se encontraba en los recuerdos que el tiempo desgastaba, sino en la transformación constante que veía florecer en su propia vida y en las vidas de quienes había tocado. Miguel Ángel se graduó con honores y se convirtió en un oncólogo reconocido,
famoso por la compasión con la que trataba a sus pacientes terminales. Lucía escribió una tesis sobre la epistemología de la experiencia religiosa que fue premiada a nivel nacional. Y decenas de antiguos alumnos, inspirados por las clases de aquel nuevo Héctor, se convirtieron en maestros, filósofos, psicólogos y trabajadores sociales, cada uno llevando consigo una chispa del mensaje de su profesor, que la existencia tiene un sentido más profundo que lo material. La carrera de Héctor cambió para siempre. De ser conocido como el ateo más brillante y mordaz del campus, pasó a ser llamado el filósofo del puente. Ofrecía conferencias tanto en seminarios religiosos como en universidades seculares, con la misma fluidez citando a Kant que a las Escrituras. Escribió más libros, cada uno más introspectivo que el anterior. Y en medio de todo ello, se enamoró de Elena Ruiz. Se casaron en una ceremonia íntima, sin pompa ni protocolos, donde ambos lloraron de alegría al sentir que la vida les ofrecía una nueva oportunidad. Cada noche, antes de dormir, Héctor sostenía entre sus manos la vieja fotografía de sus padres y le susurraba: «Nos veremos pronto, y cuando llegue ese día, tengo tanto que contarles». En su 70º cumpleaños, 2 décadas después del encuentro que cambió su vida, la universidad organizó un homenaje en su honor. Exalumnos llegaron de todas partes del país, incluso algunos desde el extranjero. Uno tras otro, compartieron historias sobre cómo el profesor Salinas había transformado sus vidas. Un hombre relató cómo las palabras de Héctor lo habían salvado del suicidio. Una mujer habló con emoción de cómo había aprendido que podía ser científica y creyente al mismo tiempo. Otro resumió su gratitud en una sola frase: «Usted me enseñó que hacer preguntas no es falta de fe, sino la forma más profunda de honrar la verdad». Héctor, ya canoso y con el cuerpo encorvado por los años, pero con los ojos brillando con la misma luz de siempre, escuchaba en silencio mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cuando llegó su turno, se puso de pie con dificultad, apoyándose levemente en el atril. «He sido un hombre inmensamente bendecido», comenzó con voz temblorosa. «No merezco este reconocimiento. Desperdicié la primera mitad de mi vida destruyendo en lugar de construir, discutiendo en lugar de comprender. Pero aprendí algo que deseo que nunca olviden: nunca es demasiado tarde para cambiar. Jamás eres demasiado viejo, ni demasiado terco, ni demasiado herido. Si un ateo amargado de 52 años pudo ser transformado, cualquiera puede serlo». Guardó silencio unos segundos, respiró hondo y prosiguió: «Hace 20 años, un hombre entró a mi clase y cambió mi vida para siempre. Algunos de ustedes estaban allí. Otros han oído la historia. Durante años me pregunté por qué yo, por qué entonces, por qué de esa manera. Hoy creo que sé la respuesta: porque yo era el último que habría esperado recibir gracia. Y, precisamente por eso, fui el primero en ser alcanzado por ella». Esa misma noche, solo en su estudio, rodeado de libros, fotos y recuerdos, Héctor escribió lo que sabía sería su última reflexión publicada. Su mano temblaba ligeramente mientras trazaba las palabras: «Querido lector, si estás leyendo esto, probablemente ya he partido de este mundo. No tengo miedo. Al contrario, siento curiosidad. Estoy a punto de descubrir todas las respuestas a las preguntas que pasé décadas intentando resolver. Pero antes de irme, quiero dejarte con algo. La vida no es un problema que deba resolverse, sino un misterio que debe vivirse. Pasé muchos años tratando de entender a Dios como si fuera una ecuación, y fracasé. Porque Dios no es una fórmula, es una persona. Y las personas no se comprenden con lógica, sino con relación». Siguió escribiendo: «No puedo darte pruebas científicas de que Jesús entró en mi auditorio hace 20 años, pero puedo decirte con certeza que desde ese día nunca volví a estar solo. En mis noches más oscuras, cuando las dudas regresaban con fuerza, cuando el dolor del pasado latía otra vez, cuando la sombra de la muerte se acercaba, Él siempre estuvo ahí. No siempre con respuestas, pero siempre con su presencia. Y aprendí que la presencia, en verdad, vale más que cualquier respuesta. Busca la verdad con toda tu mente,
pero también con todo tu corazón. Y mantén abierta la posibilidad de que la verdad final no sea una idea, sino una persona. Con amor y esperanza, Héctor Salinas. Héctor partió pacíficamente mientras dormía, a los 75 años, rodeado de libros y con una leve sonrisa en el rostro. Su funeral se llevó a cabo en la catedral más grande de la ciudad. Ateos y creyentes se sentaron lado a lado, no unidos por la misma doctrina, sino por el respeto profundo hacia un hombre que tuvo el valor de cambiar. Miguel Ángel, ahora un oncólogo reconocido, fue quien pronunció las palabras finales. El profesor Salinas me enseñó que los milagros no existen para convencer a los escépticos, sino para fortalecer a los creyentes, dijo con voz entrecortada. Me salvó la vida no solo físicamente, sino también espiritualmente. Me mostró que la fe y la razón pueden caminar juntas. Y me recordó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras descendía en el ataúd, algo indescriptible sucedió. Una luz dorada, cálida como la de un amanecer en pleno invierno, llenó la catedral aunque era media tarde. Algunos, con los ojos del alma abiertos, reconocieron la presencia. Y por un instante fugaz, al fondo del pasillo, se dibujó la figura de un hombre con túnica blanca y manto rojo, sonriendo con infinita ternura. Luego desapareció. Pero quienes lo vieron supieron la verdad, Héctor Salinas había llegado a casa. Y en ese silencio sagrado, el viento pareció susurrar, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En algún lugar más allá del velo, un maestro y su creador caminaban juntos, conversando sobre filosofía, sobre amor y sobre la eternidad que, al fin, los había unido para siempre. ¿Y tú? Si Dios mismo entrara hoy a tu salón de clases, si te mostrara una verdad imposible de negar, ¿estarías dispuesto a cambiar tus creencias? ¿O dejarías que el orgullo pesara más que la verdad? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar del profesor Salinas?